Muy buenas tardes. Yo intentaré, dentro de lo posible, mantenerme dentro de la franja del tiempo. Lo que vengo a presentar es un extracto de mi marco teórico y lo que he hecho para ganar en capacidad de divulgación he perdido en capacidad técnica y en precisión terminológica, que supongo que es lo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Bueno, vamos allá. El objetivo de esta investigación consiste en establecer bases lingüísticas y comunicativas para la adaptación de textos de tipología jurídico-administrativa al método de lectura fácil. Ese es mi trabajo. En definitiva, el objetivo último que nos hemos marcado sería elaborar un protocolo de carácter lingüístico y comunicativo que apoye las directrices ya existentes y que regulan este tipo de procedimientos. La justificación de esta investigación se fundamenta en un amplio marco jurídico que promueve la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de sistemas de apoyo que favorezcan la accesibilidad universal y, dentro de ella, la que nos interesa, la accesibilidad cognitiva. Así, por ejemplo, en el ámbito internacional, la ONU aprueba en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en el 2008 por el Estado español. Los principales materiales que se emplean en esta investigación son los propios documentos adaptados a lectura fácil, así como sus guías de elaboración. Y además, los documentos de tipología jurídico-administrativa vinculados a la independencia habitacional, nuestro núcleo de interés. En esta parcela de la actividad humana, la circulación de documentos es muy extensa, desde contratos de compraventa o de arriendo de inmuebles, instancias administrativas, así como normativas que regulan la convivencia, bueno, entre otras. Desde el punto de vista metodológico, se parte de un análisis de las fuentes documentales, parcela a la que hemos dedicado justo este marco teórico, con materiales proporcionados por distintas disciplinas: la psicología, el derecho y, sobre todo, el enfoque que aporta la pragmática lingüística, que en realidad será el núcleo doctrinal de nuestra investigación. En esta perspectiva, entonces, se entienden no solo los elementos morfosintácticos y léxico-semánticos, sino también las circunstancias en las que esta comunicación se realiza. Esto es, todos aquellos aspectos estudiados por la pragmática. Para que no lo sepa, soy de vinculación filológica y estudio filosofía. Continuo. Vamos a proceder por partes. En primer lugar, será necesario establecer los parámetros que permiten identificar a aquellas personas que requieren la adaptación textual por aspectos relativos a la cognición. Vale. Aunque se ha comprobado que esta metodología redunda positivamente en una amplia gama de individuos que por diversas cuestiones presentan problemas de comprensión textual, nosotros nos centramos únicamente, o en principio, en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, básicamente porque es el colectivo con el que yo intervengo de manera directa en cuestiones laborales. En este sentido, siguiendo la definición aportada por la guía de consulta de criterios diagnósticos del DSM-5 que tienen aquí, de la Asociación Americana de Psiquiatría, la discapacidad intelectual es, cita, un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Fin de cita. En líneas generales, y prescindiendo de las escalas y de otro tipo de tipologías que no venían al caso, las personas con discapacidad intelectual presentan problemas de carácter cognitivo, tanto en el ámbito lingüístico como en el pensamiento abstracto, aspectos que en realidad son los que motivan la necesidad de la adaptación de la información. Dentro de estos sistemas de apoyo, Dentro de estos sistemas de apoyo se encuentra la metodología de lectura fácil. Por tal entenderemos, según la definición de la reciente norma de carácter experimental UNE 153101, que nos convierte en el primer país del mundo en desarrollar una norma de este tipo, como el, cita, método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño, maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora. Este, como pueden ver, es el logotipo que identifica los textos adaptados mediante procedimientos ya estandarizados. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión del 2013 y este es un ejemplo, la adaptación está hecha en el 2015. Como pueden apreciar, tenemos aspectos textuales, ven como hay una simplificación morfosintáctica, etc. y elementos paratextuales que en este caso son de carácter
icónico en el que todos aquellos, sobre todo todos aquellos elementos más abstractos, conceptualizaciones más abstractas, se refuerzan a través de complementos, iconos, glosas, etc. ¿Vale? Pero esta investigación se centra en una determinada tipología textual, ya que trabajamos con un corpus jurídico administrativo determinado. Este constituye un lenguaje especializado que corresponde a la variedad del idioma que se utiliza en textos legales, judiciales, administrativos, notariales y otros concernientes a la aplicación y práctica del derecho, ¿vale? Como son, por ejemplo, los producidos por los abogados y otros colaboradores de la justicia. Al respecto, sobre la tipología jurídico-administrativa, mucho se ha dicho en la literatura especializada de mi ámbito, ¿no? Nosotros, en una primera instancia tenía un poco la definición del modelo multiniveles, pero preferí obviarlo para ganar en tiempo y para ganar en... Bueno, es una herramienta que nos permite tipologizar los tipos de texto, nunca mejor dicho, y nos permite establecer parámetros, ¿vale?, que relacionan, sobre todo en este caso, los ámbitos de la acción humana con tipos o formatos de texto. Al fin y al cabo, la adaptación de textos consistiría en un proceso de naturaleza lingüística, pues supone la elaboración de un texto fuente u origen, de un texto meta o término que debe cumplir la misma función del texto del que parte. Aquí, por ejemplo, tenemos la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y luego el texto meta sería el texto adaptado. Bueno, este proceso de conversión debe tener en cuenta la naturaleza de la lengua, pero también el contexto de comunicación, es decir, las circunstancias en las que esta comunicación se realiza. Por lo tanto, además de las estructuras morfosintácticas y lexicosemánticas que todos conocemos, el proceso de conversión ha de contemplar todos aquellos factores que tienen que ver con la dimensión pragmática de la comunicación y que se refieren a los componentes del significado que derivan del conocimiento del mundo que poseen los hablantes. Sin lugar a dudas, estos procedimientos regulados para la adaptación de textos a lectura fácil existen tres normativas vigentes, sobre todo llamamos la atención sobre la norma UNE de AENOR porque es del 18 de mayo, con lo cual esta es muy reciente, ¿no? Están más bien orientadas hacia el ámbito del proceso de validación, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención en el procedimiento de personas con discapacidad intelectual que apoyen el texto validado, es decir, que certifiquen la comprensibilidad del texto, ¿okay? Sin embargo, el ámbito lingüístico, el ámbito comunicativo, lo dejan en muchas ocasiones al criterio subjetivo del validador, y en otras circunstancias dan una serie de recomendaciones de carácter lingüístico del tipo, algo que se repite mucho: no utilices adverbios con sufijo mente, ¿vale?, rápidamente, ¿okay? Sin embargo, nosotros afirmamos como herramientas heurísticas tres principios de la lingüística pragmática. Y explico rápidamente, que es donde quité toda la parte técnica, ¿vale? En primer lugar, la noción de acto de habla. Apoyados en la teoría de los actos de habla desarrollada por Austin y Searle, entenderemos aquí que la comunicación humana es un tipo de acción y, por tanto, toda teoría de la comunicación se inserta en una teoría de la acción. El núcleo central de esta teoría estriba en que emitir un enunciado es hacer algo, además de decir algo. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático es en un notario, un testamento: lego mi reloj a mi hermano, lego tal bien a mi hermano. El acto mismo de decir significa en este caso el acto de legar. Bueno, ahí es lo que, frente a la diferencia de aquí hace frío o aquí hace calor, que es una cuestión de verificación. Ahora bien, obsérvese que el enunciado propuesto, el lego mi reloj a mi hermano, solo adquiere sentido en un entramado de relaciones institucionales de carácter jurídico que son los que le confieren validez. Si yo lo digo aquí, no estoy legando nada. Si lo digo ante un notario, pues estaré legando algo real, ¿no? Vale. Este es sin duda uno de los aspectos que se deben tener en cuenta, puesto que prestemos especial atención a aquellas personas o a las necesidades de comprensión o de complementación, ¿vale?, que tienen estas personas con discapacidad intelectual. Han de entender perfectamente cuáles son los términos de la acción en la que se encuentran insertos. El segundo principio básico es el concepto de significado intencional. En el ámbito de la pragmática, este es un término bastante desarrollado, prácticamente toda la teoría pragmática contemporánea lo trabaja,
Y el significado no se lo ha entendido exclusivamente como aquello que nosotros buscamos en los diccionarios, prototípico, sino la intención que el emisor tiene cuando inicia el acto comunicativo. De esta forma podemos hablar de éxito comunicativo cuando se da un estado de conocimiento mutuo entre emisor y destinatario de una intención comunicativa. Esta estructura de carácter psicologista tiene un apoyo importante en una fórmula regulativa y cuasi contractual establecida por Grice, y es el principio de cooperación, según el cual los individuos insertos en la acción comunicativa son agentes racionales que cooperan entre sí en una acción estratégico-instrumental. Este concepto se articula en función de un conjunto de categorías y máximas precisas que permiten el análisis, como por ejemplo, haga usted que su contribución sea tan informativa como sea necesario. ¿Vale? Es una de estas máximas. Y por último, la noción de contexto. Nosotros atenderemos, como se hace propiamente en la pragmática, a un complejo constructo formado por 4 factores. En primer lugar, el lingüístico y su dimensión gramatical y semántica, el factor situacional que comprende coordenadas espacio-temporales y los aspectos que refieren a los interlocutores del evento comunicativo, el factor sociocultural que recoge ámbitos como la relación de solidaridad o poder entre los interlocutores, lo cual le da potestad para mandarme a callar o no, y por último, el factor cognitivo, importante para nosotros, pues comprende aspectos como el saber enciclopédico, la memoria o la capacidad inferencial. Aspectos, los 3, que podemos encontrar de suyo comprometidos en cuanto intervenimos con personas con discapacidad intelectual. Conclusiones. Para concluir, hemos de constatar una serie de elementos extraídos de esta breve comunicación. En primer lugar, la necesidad de adaptación de la información. Es una necesidad absolutamente clara que se ve, o sea, no solamente es una necesidad jurídicamente admitida, que es lo que yo he intentado exponer, sino es una necesidad social y humana, ¿no? En segundo lugar, en el ámbito de los apoyos, el método de lectura fácil constituye una potente herramienta de accesibilidad que, si bien tiene sus inicios en los años 60 del siglo pasado, ha tenido todo su amplio desarrollo en torno a la última década del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Este sistema de adaptación cuenta con obras de referencia, 3 importantes obras de referencia que se centran principalmente en el ámbito de los procedimientos. ¿Vale? Sin embargo, creemos que es necesario un protocolo estrictamente lingüístico y comunicativo que apoye, ¿vale?, las herramientas ya existentes y que permitan al adaptador tener un fundamento de carácter científico más allá de lo que es la propia subjetividad o el propio buen hacer. ¿Cumplí? Muchas gracias.